Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la clase del día hoy de programación. Se va a quedar aquí grabado para que lo puedan ver en cuanto tengan la oportunidad. ¿Ok? Entonces vamos a empezar donde nos quedamos. Hoy la clase del día eh, viernes y vamos a continuar con lo que son operaciones con arreglos, la segunda parte. Bueno, vamos a empezar con este ejercicio que nos dice lo siguiente. Permítanme, déjenme poner aquí el marcatextos. Okay. Dice, en un experimento se midieron los voltajes en volts de tres fases, ¿okay? De un motor eléctrico en dos momentos distintos. Dos momentos. Los valores obtenidos fueron los siguientes. Para la fase número 1 tenemos valores de 110 y 115. Para la fase número 2 tenemos los valores 120 y 118. Y para la fase número 3 tenemos valores de 119 y 121. Se pide al estudiante guardar estos valores en un arreglo bidimensional, ¿ok? Al cual vamos a llamar voltajes y se nos pide calcular el promedio de dicho voltaje para cada fase. Mostrar en la pantalla los valores individuales junto con los promedios correspondientes, ¿ok? Entonces vamos a empezar con este pequeño ejercicio. Bueno, vamos a abrir un cuaderno en Google Colab y vamos a ir realizando lo que se nos pide. Bueno, ahí está. Primero, vamos a tener voltajes de tres fases en dos momentos diferentes. Los valores fueron obtenidos, bueno, vamos a poner la fase 1, 2 y 3. Okay, vamos a crear un arreglo que se llame voltajes. ¿Ok? Y vamos okay, a crear un arreglo bidimensional. Para eso abrimos y cerramos los corchetes. Ahora vamos a nuevamente abrir y cerrar un corchete de esta manera, que esto va a ser nuestra primera fila. Vamos a ver qué valores se nos piden. Se nos pide la primera fase 110 y 115. Entonces, aquí en la primera fila va a ser nuestra fase 1, 110,115. Vamos a hacer un comentario con asterisco. Vamos a poner fase número 1. ¿Ok? Aquí ponemos una coma. Damos enter para la siguiente fila. Aquí va a ser la fase número 2. La fase número 2 nos dice que tiene los valores de 120 y 118. 120,118. Ponemos coma aquí afuera, ponemos un comentario. Entonces esta es la fase número 2. ¿Ok? Ahí está. Y ahora la última fase. Fase 3, que tiene los valores de 119 y 121. Ahí está, 119 y 121. Ahí está.
ya tenemos aquí nuestro arreglo. Vamos a correrlo. Bueno, aquí no va a imprimir nada, pero vamos a completar esto. Ponemos print y ponemos voltajes y nos va a imprimir. Pero aquí marco un error. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un espacio, entonces no debe ir con espacio. Ahí está. Ahí está nuestro arreglo. Listo. Bueno, entonces ahora, ¿qué se nos pide? Se pide al estudiante guardar sus valores en un arreglo bidimensional llamado voltajes. Listo, eso ya lo estamos. Ahora calcular el promedio del voltaje en cada fase. Bueno, para ello vamos a seguir aquí. Vamos a crear, bueno, aquí mismo lo hacemos. El voltaje en cada fase, entonces vamos a ver el promedio del voltaje. Vamos a poner promedio, guión bajo, fase 1. Bueno, aquí nos pone muy sencillo. Se autocompleta, pero hay que entender qué es lo que hace. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Ok, para la fase 1 vamos a tener que sumar estas dos, 110 y 115. Entonces recuerden cómo se manda a llamar un arreglo bidimensional. Vamos a tener dos coordenadas. La primera es fila, entonces va a ser la fila 1, que como saben comenzamos en ceros. Y la columna 1 igual, comenzamos en ceros, entonces va a ser el voltaje para la posición 0, 0. Okay. Este más ahora el voltaje para la posición 0, 1. Ok, entonces ahí tenemos la suma de esos voltajes y ahora pues para el promedio pues solamente lo dividimos entre 2. Ok, va a ser lo mismo para las demás fases. Copiamos y pegamos. Aquí ponemos, cambiamos la fase 2, los voltajes. Ahora estamos en la siguiente fila, entonces vamos a modificar este a 1, el otro se queda igual y este modificamos a 1, todo eso entre 2. Ahora para la fase 3, que serían estos valores de aquí, sería la fila 3, vamos a comenzar en 2 y aquí 2. Esto recuerden que es porque se inicia a contar los índices de 0. Listo. Entonces ya tenemos ahí esto. Ahora vamos a imprimir. Les digo, aquí no se autocompleta muy sencillo, pero hay que hacerlo primeramente a mano. Print, abrimos paréntesis, abrimos comillas, ponemos el promedio, el promedio de la fase 1 es 2 puntos, espacio, salimos de las comillas, ponemos una coma y ponemos la variable que en este caso sería promedio fase fase 1 y listo. Ahí vamos a correrlo y nos va a poner el promedio de la fase 1. Ok, bueno, copiamos, pegamos para las demás fases, fase 2, fase 3, aquí va a cambiar a fase 1, bueno, perdón, fase 2 y fase 3, imprimimos y listo, ahí está el promedio para cada una de las fases. Bueno, ahora bien, ¿qué se nos pide? Mostrar en pantalla los valores tanto individuales junto con los promedios correspondientes. Bueno, vamos a ponerlo. Vamos a empezar con la fase 1. Vamos a crear aquí, vamos a poner un print. Print, abrimos paréntesis, abrimos comillas dobles, vamos a poner fase 1, 2 puntos y
Ahora vamos a poner otro print. Abrimos paréntesis, abrimos comillas dobles, vamos a poner, como vamos a imprimir todos los voltajes de esa fase, vamos a poner voltajes, dos puntos, salimos de comillas, ponemos una coma y vamos a escribir voltajes, el primer voltaje de esa fase, que sería, vamos a abrir corchetes, voy a copiar este de aquí, ok, entonces aquí imprimiría el primer voltaje sería 110 y el segundo que sería 115, pues copiamos este de acá que ya tenemos, ok, vamos a imprimir. Bueno, todo esto lo voy a hacer en una nueva celda para que no se acumule todo aquí. Bueno, aquí se imprimen los voltajes, la matriz, y aquí vamos a crear esto. Ahora sí, vamos a correr esto. Bueno, tenemos aquí fase 1 y los voltajes y el promedio de la fase 1 también. Bueno, para que se vea de una mejor manera hay que ponerle una coma aquí entre 110 y 115. Para esto, aquí abrimos comillas dobles, ponemos una coma, un espacio y aquí ponemos la coma para separar. Y listo, lo corremos, ahí está. Oye, y tal vez este espacio está de más. Corremos otra vez, ahí está, voltaje 110 y 115. Listo. Vamos a quitar esto de aquí. Y listo. Para que se vea de mejor manera vamos a crear un print aquí al inicio. Vamos a poner estos puntos de separación. Perdón, esta línea punteada. Y después del primer voltaje vamos a poner también. A ver, ahí está. Fase 1, ahí está. Voltajes 110, 115. Promedio de la fase 1 es 112. Pero ¿qué son? 110 ¿qué? Volts. Entonces vamos a agregar esa parte para que sea de una mejor manera. Bueno, aquí en la coma vamos a ponerle, bueno, vamos a agregar uno más aquí. Aquí vamos a ponerle de esta manera volts. Ok, y esto mismo lo vamos a poner aquí al final. Vamos a imprimir. Ahí está. Ok. 110 volts, 115 volts. Y aquí también me falta en el promedio. Vamos a copiar también este de aquí y lo pegamos aquí. Listo. 112.5 volts. Listo. Ahora esto mismo lo vamos a copiar. Vamos a eliminar este y vamos a copiar todo esto de acá para la fase 2. Eliminamos. Ok, entonces aquí cambiamos nada más fase 1, va a ser fase 2. Aquí voltajes, este tiene que ser 1. Este tiene que ser 1 porque es la siguiente fila. El promedio de la fase 2 y aquí ponemos 2. Listo, lo corremos. Ok, está fase 1, fase 2 con sus voltajes correspondientes. Y después copiamos esto nuevamente, lo pegamos acá y cambiamos fase 3. Voltajes aquí tienen que ser 2, aquí tienen que ser 2. Y fase 3 y fase promedio, fase 3. Listo, ahí ya lo tenemos. Ok, entonces así de sencillo podemos realizar este ejercicio. Esto último ya nada más es para que se muestre en pantalla de manera pues más estética, pero realmente lo importante es declarar nuestro arreglo
y poder acceder a esa información. ¿Ok? Eso es lo verdaderamente importante. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo. Bueno, aquí tenemos un arreglo de resistencias bidimensional. Aquí tenemos la primera fila, la segunda fila. Se nos pide calcular la suma total de todas las resistencias. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Bueno, para que no quede tan largo, vamos a ponerle nada más llamar el arreglo R en lugar de resistencias. Y vamos a cambiar este por R para que todo quepa en un solo renglón. Ok. Listo. Ahí está. ¿Qué estamos haciendo? Sumando todos los elementos de la resistencia. El elemento 00 que es 120, 01 que es 150, 02 que es 220, 10 que es 320 de acá, el 11 que es este de aquí y el 12 que es este último de acá, 520. Todo esto se guarda en el arreglo R total y lo imprimimos. Vamos a imprimir. Resistencia total y vamos es 180. Listo. Así es como accedemos paso a paso a lo que es el arreglo. Bueno, es el mismo que acabamos de hacer. Ya está. Ok. Bueno, entonces, pues esto es lo que es en cuestión de los arreglos. Bueno, por ejemplo, ya yendo directo a lo que es pues el examen que haremos la próxima semana relativo a esta unidad de arreglos. Vamos a hacer un pequeño repaso general. ¿Okay? Cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Primeramente, ¿qué es un arreglo? Arreglo. ¿Ok? ¿Qué es un arreglo? Que en Python se conoce o lo conocemos más como listas. ¿Ok? Lo conocemos como listas. Entonces, un arreglo lo podemos definir de diferentes maneras, pero la idea es la misma. Un arreglo pues es un conjunto de datos similares, podría decir, conjunto de datos similares o del mismo tipo. Por ejemplo, un arreglo de valores de resistencia, voltaje, corrientes, etcétera, etcétera. Canciones, números, nombres, etcétera, etcétera. Que pues tienen que ser del mismo tipo. Por ejemplo, si estamos hablando de esos valores, pues son numéricos, ya sea enteros
o flotantes, que son como punto decimal, o estamos hace un arreglo de palabras, pues son cadenas de texto, strings, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Esta es una definición, puede ser algo similar, ¿no? Y arreglos o listas que las llamamos aquí en Python. ¿Ok? ¿Qué puede preguntar también? Podemos preguntar algo como del tipo, por ejemplo, en Python, escribe un ejemplo de un arreglo unidimensional de una dimensión. ¿Cómo sería en Python esto? Vamos a crear un arreglo cualquiera. Es un arreglo que se llame resistencias. Tenemos que poner el igual. Abrimos corchetes. ¿Dónde está? Aquí no me deja poner los corchetes, pero son estos de aquí. Abrimos corchetes y empezamos a poner valores. El primer valor, coma, segundo valor, tercer valor, cuarto valor, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así de simple, aquí sería la forma de cómo poner un arreglo unidimensional. Recuerden, el examen va a ser escrito, entonces, pues esto lo tienen que tener ya muy claro, no tiene mayor complicación. Bueno, y ahora les puedo preguntar algo como en Python, cómo se escribe un arreglo ahora bidimensional de 2 dimensiones. Vamos a continuar con este ejemplo de las resistencias. Recuerden, aquí la diferencia es que vamos a tener diferentes filas. Entonces, recuerden, podemos hacerlo de esta manera. Abrimos unos corchetes generales. Lo puedo poner así o así. No hay problema. Ok. Y dentro de ellos vamos a poner diferentes arreglos, arreglos de una dimensión. Ok. Entonces, así sería. Ok. Tenemos una fila, 2 filas, vamos a poner más filas, 3 por ejemplo. Ok. Entonces es de 2 dimensiones porque tenemos largo y ancho hacia abajo. Esa sería la primera fila, segunda fila, tercera fila. Y en columnas pues sería toda esta de aquí hacia abajo, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Entonces así sería la manera de ponerlo. Recuerden, en la última fila ya no lleva coma. Las anteriores sí, estas comas, pero esta ya no. Esta no tendría coma. Ok. Lo podemos hacer más sencillo. Así. Entonces, esta es una forma. La otra forma de ponerlo sería de esta manera. Todo sobre una misma línea. Ok. Entonces, para esto, recuerden, se abren corchetes generales y se cierran. Ok. Después de ello, se pone el primer arreglo unidimensional, coma, el siguiente arreglo, coma, el siguiente arreglo. Entonces, cualquiera de las dos formas que me pongan está correcto. Listo. Bueno, ¿qué más se puede preguntar? Acerca de estos conceptos básicos, cómo acceder a diferentes valores. Por ejemplo, les puedo poner algo así en el examen. A partir
del siguiente arreglo contesta. Aquí tenemos este arreglo y vamos a poner varias cuestiones. Por ejemplo, la primera inciso, escribe el código para imprimir el número 423 del arreglo. ¿Ok? ¿Cómo lo haríamos? Recuerden, es print en minúsculas, abrimos corchetes, y escribimos resistencias y abrimos corchetes, ok, abrimos corchetes y sería el número 2. ¿Por qué? Bueno, el índice número 2. ¿Por qué? Porque este sería el 0, este sería el 1, este sería el 2. ¿Ok? Entonces así quedaría. El número 12, ¿cómo lo imprimiríamos? Sería el primer elemento. Entonces no me vayan a poner aquí 1. Recuerden, tiene que ir 0 porque es el primer índice, el primer elemento comienza en 0. ¿Ok? Algo así de sencillo. Bueno, es con arreglos unidimensionales. Con arreglos de 2 dimensiones, suponiendo que les pongo este código de aquí, a partir del siguiente arreglo vamos a contestar lo siguiente. Bueno, aquí como tenemos varios números, vamos a cambiarlos para que sean diferentes. Ok, ahora con esto escribe el código para imprimir el número 423. Entonces vamos a ver dónde está el 423. Está aquí, que sería la fila 0, 1, 2. Okay. La fila 2 y la columna 1, bueno, 0, 1 y 2. Entonces imprimiríamos así, los dos. A ver, lo corremos hasta el 423, listo. Ahora para imprimir el 12, pues sería la posición 0, 0. Ahí está. Entonces corremos, ahí está el 12. Listo. Bueno, ¿qué más les puedo preguntar en el examen? Algo de la siguiente manera. Encontrar el error en el siguiente código. Vamos a poner aquí un ejemplo. Vamos a poner este. Listo, lo copiamos aquí. Okay. Vamos a ver algunos errores. A ver, por ejemplo, aquí que no tuviera esta coma. Y aquí que tuviera esta coma aquí, aquí no. Aquí que no tuviera el asterisco porque es un comentario. Voltajes, aquí vamos a ponerle como, recuerden, los arreglos tienen que tener de nombre una de las condiciones es que no comience con un número. Por ejemplo, aquí marcaré un error porque comienza con un número. Esa, o también otra que tengamos separadas las letras, por ejemplo, voltajes, medición. Aquí marcaré otro error. ¿Ok? Entonces para eso tenemos que poner mejor un guión bajo. Entonces aquí les encontrar los errores en el siguiente código. Para empezar, no tiene que comenzar con números. Número 1. El nombre no tiene que tener separaciones. Tenemos que poner un guión bajo. Número 2, aquí la coma
tiene que ir una coma para separación de valores de los arreglos. Aquí debería ir una coma también, porque la separación entre uno y otro fila. Aquí, como este es un comentario, debe ir un gato, un símbolo de gato. Y aquí al final esta coma pues no debería de ir, solamente es en los intermedios. ¿Qué más? Estamos imprimiendo voltajes, pero el arreglo se llama voltajes medición, entonces o cambiamos uno o cambiamos otro. Listo. Aquí estaría. Bueno, ese sería otro tipo de ejercicio que yo les pondría en el examen. ¿Qué más podemos poner? Hicimos multiplicaciones, sumas, divisiones. Ok. Entonces vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner un ejercicio escrito. Por ejemplo, crear un arreglo que se llame potencias. Vamos a ver potencias. Hicimos por aquí una de potencias. Vamos a ver. Ok, ya sé. Crear un arreglo que se llame resistencias. Vamos a ponerle unidimensional y pedir al usuario ingresar 5 valores por teclado. Ok. Después calcular la potencia del circuito total con una corriente total de 0.05 amperes. Listo. Y mostrar la potencia total, así como la resistencia total. Bueno, ¿cómo sería? Crear un arreglo que se llama resistencias, un arreglo unidimensional. Entonces ponemos resistencias y así nada más, lo quedamos vacío, abrimos y cerramos corchetes. Se nos está pidiendo que pedir al usuario que ingresa los valores por teclado. Vamos a crear primeramente un print, abrimos corchetes. Okay. Listo. Dice ingrese los valores de las resistencias en ohms. Ok. Bueno, ahora vamos a ir pidiendo uno por uno. ¿Qué utilizamos para esto? Utilizamos el input. Ok. Abrimos abrimos paréntesis y ponemos valor de la resistencia 1. Ok, y esto es donde lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar en la variable en el arreglo resistencias. ¿En qué posición?
Pues en la primera posición. Entonces resistencias, abrimos corchetes y la posición 0, ahí se va a guardar lo que ingresemos aquí. Entonces eso lo vamos a replicar 5 veces. La resistencia 1, la resistencia 2, la resistencia 3, la resistencia 4, la resistencia 5. Todo eso lo vamos a guardar ahora en la posición el índice 1, el índice 2, el índice 3 y el índice 4. Ahí tenemos las 5 resistencias. Y vamos a correrlo. Ahí está. Ingresa los valores de la resistencia en ohms. La resistencia 1, vamos a dar el valor, un valor X. Ok, aquí me está marcando un error. Ok, ya vi por qué. Ok, tenemos que declarar de qué valor es de qué tamaño es este arreglo. ¿Cómo lo hacíamos? De la siguiente manera. Vamos a declarar el arreglo vacío o con ceros. Para empezar, como queremos el tamaño 5, abrimos corchetes. Vamos a ponerle puros ceros, a inicializarlo en ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Ahí ya decimos, lo inicializamos el valor, el arreglo de resistencias con puros ceros. Ahora sí vamos a correrlo. Vamos a poner aquí un valor X ahora. Vamos a poner diferentes valores. Ok, listo. Ahí ya tenemos guardados estos valores que ingresamos por teclado. Después calcular la potencia del circuito total con una corriente total de 0.05. Ok, aquí recuerden, potencia es igual a corriente al cuadrado. Lo tengo aquí al cuadrado. Ok, sería este de aquí. Este al cuadrado. Y todo esto se multiplica por la resistencia. ¿Ok? ¿Ok? Entonces sería esa la ecuación. Vamos a ponerla. Para ello, pues ocupamos primero calcular la resistencia total. Vamos a ponerle RT es igual a la suma de todas las resistencias en todas las posiciones 0, 1, 2, 3 y 4. Ok, la resistencia total es RT, ya la tenemos. Ahora sí vamos a calcular P, que sería igual a, en este caso, ¿cuánto vale la resistencia? La corriente total 0.5. Recuerden cómo se hace esto. Vamos a ponerlo así también para que lo vean de mejor manera. La corriente 0.05 al cuadrado. Al cuadrado se tiene que poner la potencia así, 2 veces el símbolo de multiplicación. Y todo eso multiplicado por la resistencia total. Todo eso pues nos va a generar la potencia, entonces la imprimimos. Vamos a poner valores diferentes aquí. 4, 5, 7, 8, 9. Ok. Marco un error. Ok. Nos dice que aquí estamos multiplicando diferentes tipos. Que es esta parte de aquí. Vamos a poner esto. Convertir a flotante nuestra resistencia. A ver si nos corre bien. Ahí está. ¿Por qué ocurre esto? Porque
todos los valores que metimos aquí en resistencias son enteros y aquí estamos trabajando con uno que no es entero. Pero para no complicárnoslas, por eso es que tenemos que convertirlo también en flotante. Pero para no complicárnoslas, ¿qué vamos a hacer? Pues les voy a poner aquí mejor un valor de 2 amperes. Aquí le ponemos 2 amperes. Si lo corremos, ingresamos puros números enteros. Ok, no nos debe marcar mayor error. A ver, aquí hay un detalle. Resistencia total. Ya, ¿cuál es el problema? También. Y chequen aquí, chicos. La resistencia total, fíjense en cómo nos la está sumando. La resistencia total debería ser pues la suma de estos números, ¿no? ¿Y qué está haciendo aquí? Nos lo está agrupando nada más los números. ¿Por qué pasa eso? Recuerden que esto, cuando usamos el input, nos los está detectando como si fuera un carácter. Entonces, para ello nos falta aquí, importante, convertirlos. En este caso hay que convertirlo entero. Así que todo esto va a ir dentro de la función int. Entonces ponemos int, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y listo. Ahora sí se nos va a convertir en texto, de texto a un número entero. Entonces esto lo vamos a replicar para todos estos de acá. Y ahora sí, todo esto está en valor numérico. Corremos, ponemos aquí un 5, 3, 6, 7, 8, otro número aquí. Ahora sí, si lo está sumando correctamente, lo está multiplicando acá el 28 por 25 al cuadrado. No, aquí era 5, ¿verdad? Bueno, pusimos 25, entonces aquí vamos a poner una corriente de 25 amperes. Y listo, ya estaría. Mostrar la potencia total así como la resistencia total. Pues aquí está la potencia total y la resistencia total. Ok, chicos, entonces más o menos así es como lo que les podría preguntar en su examen. Entonces, para que pues le den una repasada, la verdad no es nada complicado, no es nada del otro mundo. Entonces, pues les dejo este video para que pues lo revisen con calma. Igual cualquier duda me pueden mandar un mensaje a Teams y en la brevedad pues trataré de contestarles. Pues bueno chicos, pues que tengan un bonito fin de semana y pues nos estamos viendo.